Bienvenidos a la segunda parte, derivados 2. Liquidación en mercados organizados. En caso de presentarse un incumplimiento de algún socio liquidador, la Cámara de Compensación ordena una intervención del socio liquidador y designará a uno de los comisionados de ejecución a fin de que sustituya a la administración del socio liquidador incumplido. Un fondo de compensación es mantenido por parte de la Cámara de Compensación, integrado por aportaciones en efectivo que realicen los socios liquidadores respecto de los contratos abiertos que mantengan de acuerdo al reglamento y el manual operativo. Un fondo de operaciones es mantenido por la Cámara de Compensación, integrado por aportaciones iniciales mínimas en efecto o valores. Es obligación de los socios liquidadores de entregar diariamente las AIMS respecto de los contratos abiertos de acuerdo al reglamento y el manual operativo. Las AIMS están para cubrir una variación en precios esperada para el horizonte de un día y con un nivel de confianza de 99%. Primero se cierran los contratos y luego se usan en caso de incumplimiento. Calcular el monto de la liquidación diaria. La liquidación incluye aportaciones iniciales mínimas, primas pactadas en la negociación, importes de la liquidación periódicas asociadas a las posiciones de swap, los importes de los pagos de los ejercicios de los contratos de opción cuyo se haya pactado por diferencias, las aportaciones al fondo de compensación, ganancias pérdidas que resulten de la variación del precio de liquidación diaria, demás conceptos objeto de compensación y liquidación. Ejemplo, cálculo de liquidación. Compro 10 contratos futuros sobre el dólar al precio de 13.45 y al cierre el precio de liquidación del contrato de futuros se fija en 13.40. El precio que se tiene que liquidar es de 5.000. La fórmula de liquidación será el diferencial de precios por el número de contratos por el tamaño de contratos, es decir, 13.40 menos 13.45 por 10, que son el número de contratos, y por 10.000, que es el tamaño de contratos. Posición límite. Número máximo de contratos abiertos de una misma clase de contratos de futuro o de opción que pueden tener una participante en el mercado. Asigna establece los límites. Se busca un mercado sano con esto. Contratos futuros. Clase. Especifica el bien subyacente. Serie. Identificación del vencimiento del contrato, es decir, que contará con 4 dígitos, 2 para el mes y 2 para el año. Ejemplo. DC13, es decir, diciembre 2013. Tamaño del contrato, ya sea en pesos, instrumentos o acciones. Fluctuación mínima. Ticker. El horario de negociación será, por ejemplo, en México de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. Último día de negociación y de vencimiento. Un ejemplo será el tercer día hábil previo a la fecha de vencimiento de la serie. Por ejemplo, un bono M3, su fecha de vencimiento será el último día hábil del mes del vencimiento de la serie. Precio teórico de un contrato de futuro sobre el IPC. Es importante entender para establecer la fórmula qué significa cada abreviación. Por lo tanto, PLT será el precio de liquidación del contrato de futuro sobre el IPC en el día T, redondeado a la puja más cercana. El IPC-T será el valor del IPC al cierre del día T. ITM será la tasa de interés obtenida a partir de la curva cero de la tasa de interés interbancaria del equilibrio TIE, proporcionada por el proveedor de precios, que controla el MEXDER. DT es la tasa de dividendos esperada anual, representada por la tasa observada en el ejercicio anterior y proporcionada por la Bolsa Mexicana de Valores. M es el número de días de vencer del contrato de futuros y T es el día de la evaluación o liquidación. A continuación se muestra la fórmula. Precio teórico de un contrato de futuro sobre acciones. Utilizaremos algunas de las variables con las cuales se calculó el precio teórico de un contrato de futuro sobre el IPC, como por ejemplo el PLT, el ITM, M y T, solo que añadiremos otras variables, como es la acción, que es el precio del activo subyacente, y el BPDT, que es el valor presente de todos los dividendos en efectivo que se esperan sean pagados por la emisora entre el día T y el día M. A continuación se muestra la fórmula. Valor nocional de los contratos de futuros listados en el MEXDER. Para esto necesitamos contar con los siguientes valores. BN, que será el valor nocional, que es el precio de mercado que tienen los contratos de futuros en el momento del cálculo.
RN, que es la tasa de rendimiento anual negociada en el MEXTER en porcentaje con 2 decimales. FT, que es el factor de tiempo obtenido con, depende el número de días del instrumento, como por ejemplo 91 sobre 36.000 o 28 sobre 36.000 para la TIE, para manejo de la tasa en por ciento, truncado a 8 decimales. PN es el precio del contrato de futuro del CETE a 91 días y con 2 decimales, como por ejemplo, contamos con 15 contratos futuros sobre el dólar a 13.45. Pasamos a calcular el valor nocional, donde multiplicamos el número de contratos por el precio del futuro por 10.000. Ahora, como los contratos de futuro sobre CETE a 91 y TIE a 98 se operan a tasas, debemos convertirlo a precio. A continuación se muestra la fórmula. Precio teórico de un contrato de futuro sobre divisas o deuda negociados en MEXTER. Como en los ejercicios anteriores contamos con tres variables similares, que es el PLT, la M y la T. Ahora contamos con dos variables diferentes, que será ST, que es el tipo de cambio spot determinado en el día T, ajustada por la diferencia en días naturales de la fecha valor de dicho tipo de cambio y la fecha valor de operaciones a 48 horas, publicado por el proveedor de precios contratado por el MEXTER. También contamos con la I doméstica o I-LIBOR, observada el día T, publicada por el proveedor de precios contratado por MEXTER. A continuación se muestra la fórmula. Fórmula para calcular el precio futuro teórico del CETE a 28 días, donde CETE es la tasa de rendimiento forward de 91 días en el día T dentro del plazo de vencimiento del contrato de futuro estimado el día T. IM más 91 es la tasa de rendimiento de los certificados de tesorería de la Federación observado el día T para el plazo de vigencia del futuro más 91 días, derivado de la curva de descuento de CETES que sea proporcionada por la empresa de evaluación que contrate MEXTER. IM, tasa de rendimiento observada el día T para el plazo de vigencia del contrato que sea proporcionada por la empresa de evaluación que contrate MEXTER. M es el número de días por vencer del contrato futuro y T es el día de la evaluación de liquidación. Swaps engrapados. Modalidad que permite cambiar tasas de intereses fijos por variables y variables por fijas cuando se presentan o prevén cambios en la tendencia de las tasas. A diferencia de los contratos de futuros de divisas, los engrapados forzosamente son de dos operaciones simultáneas, una de compra y otra de venta, una de futuros y otra de corto plazo. Contratos de opciones. Contamos con índices como son las acciones, opciones sobre futuros del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, puede ser América Móvil y su index price podría ser AX. También contamos con otros índices como son el ETF y las divisas, como por ejemplo en divisas contamos con el dólar americano donde su index price es DA.